Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan bendito de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te fuimos a ver? El rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados en el Señor, nuestra Iglesia Universal, nuestra Iglesia Católica, hoy celebramos la gran solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Hoy domingo, 34 del tiempo ordinario, ciclo A, día 22 de noviembre del 2020. Como cada domingo, vamos a iniciar nuestra reflexión en este día de la solemnidad de Cristo Rey, hablando de algo muy interesante para todos, del cual nadie está exento. Y para iniciar esta reflexión, vamos a tomar esta frase: al final. Al final. ¿Por qué esta frase? Simplemente porque hoy celebramos el día de Cristo, Rey del Universo, y nos referimos al fin del mundo en el Evangelio que hemos proclamado.
que nos ha presentado la liturgia de nuestra iglesia. Cuando todos los muertos resucitarán y tendrá lugar el juicio final. Nos referimos a ese final del mundo, cuando todos los muertos resucitarán y tendrán su final, su lugar en el juicio final. Realidad de la que nadie podrá escapar, nadie absolutamente. Un momento. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Y el juicio que tendremos al morir? ¿Es que entonces hay dos juicios? Es así. La respuesta es sencilla, es así. Hay dos juicios. Al morir tenemos el juicio particular. Y ahí cada uno sabe si está salvado, cielo directamente, o vía purgatorio. Si está salvado. Si está salvado, va directamente al cielo o vía purgatorio. O si está condenado, directamente va al infierno. Pero queda pendiente el juicio final que sucederá en la segunda venida de Cristo. O sea, en la segunda parusía, segunda venida. Pero ¿qué diferencia hay entre ambos juicios? Lo primero que hay que saber es que habrá ratificación de sentencia para cada uno de nosotros. Los condenados quedan condenados y los salvados ya están salvados. Cristo nos narró bien clarito el evangelio de hoy. Nos narró bien clarito el juicio final en ese evangelio que hemos preparado. Cuando nos dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Vayamos al evangelio de Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. Y preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿significa entonces que solo seremos juzgados por lo que hayamos hecho o dejado de hacer al prójimo? Si esto fuera así, ¿cómo quedan las faltas contra Dios? Podría especularse, hermanos y hermanas. Podría especularse entonces que juicio final se refiere a las consecuencias sociales de nuestros pecados. De ahí que el Señor, al describirnos el juicio final, nos relata las llamadas obras de misericordias, lo que comúnmente nosotros llamamos obras de caridad. Y al hablar de caridad estamos hablando de amor, porque Dios es la caridad en sí misma y el amor en sí mismo. Quiere decir, entonces, que seremos juzgados sobre cómo hemos amado a Dios y cómo ese amor de Dios se ha reflejado en el amor a los demás, a los hermanos, a tu prójimo y a ti mismo. El juicio particular incluirá todos nuestros actos en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la humildad, etcétera, etcétera. Y no solo en las acciones, sino también en las omisiones, como hablábamos del domingo pasado. Las cosas que hemos dejado de hacer, teniendo la oportunidad de haberla hecho. En lo pensado, también seremos juzgados. En lo hablado y en lo actuado. En lo oculto y en lo conocido. En todo seremos juzgados ante el tribunal de Dios, ante ese juicio particular. Dios ha de juzgarlo todo, aún lo oculto, y toda acción, sea buena o mala,
nos dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 12, versículo 14. Dios ha de juzgar todo, aun lo oculto, y toda acción, sea buena o mala. Eclesiástico capítulo 12, versículo 14. Y el apóstol San Pablo en su carta, en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos dice el apóstol Pablo: puesto que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que reciba cada uno según lo que hubiera hecho, bueno o malo. Puesto que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que reciba cada uno según lo que hubiere hecho, bueno o malo. Así es que no es cuestión de ñeñeñe ni de bla bla bla. Es cuestión de que nosotros tenemos que saber el compromiso que tenemos en nuestra vida, de hablar, de obrar, y que cualquiera que piense que porque no lo vieron aquella cosa mala que hizo, o porque todavía no se supo y le tocó la hora de partir de este mundo, que no se crea que no se le va a juzgar. Entonces, para Dios no hay nada oculto. Dios es omnipresente y omnipotente. Así es que veamos entre el juicio particular al morir y en el juicio final. Somos almas sin cuerpo. Los cuerpos están en la tumba. Los cuerpos están en las tumbas. O cremados, o desaparecidos, como conocemos muchos casos de personas, amigos, familiares que han sido desaparecidas. Pero cuando vuelva Cristo en esa segunda parusía, en esa segunda venida, al final de los tiempos, nos resucitará como Él resucitó. Es decir, cada alma se unirá con su respectivo cuerpo. ¿Qué tal sería eso, hermanos y hermanas? Y por la narración de Cristo sobre el juicio final, debemos y sabemos que en ese momento, una vez juzgado por Él y separados, como nos relataba el Evangelio, los salvados de los condenados, Cristo establecerá su reinado definitivo. Pero mientras tanto, hermanos y hermanas, mientras estamos esperando este momento, podemos y debemos propiciar ese reinado de Cristo en nosotros y en medio de nosotros. ¿Cómo? ¿De qué manera podríamos hacerlo? Tratando de cumplir la voluntad de Dios en todo lo que hagamos o dejemos de hacer. Así podremos estar entre los salvados. Pídele a Dios, o pidámosles a Dios, que nos ayude a actuar de acuerdo a su voluntad, para que el día que Él llegue, no sabemos el día ni la hora, como nos dice su palabra, vendré como ladrón en la noche, después de al sonar las trompetas, que estemos ya listos, preparados, preparadas, porque hayamos hecho lo que teníamos que hacer, que es cumplir la voluntad de Dios en todo lo que hagamos o dejemos de hacer para no ofender a Dios. Así podremos estar entre los salvados. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo, a través de estas reflexiones, llego a todos ustedes, ahí en la cárcel, ahí en el hospital, ahí en tu bello hogar, ahí en tu humilde hogar, ahí en el campo, en la ciudad, ahí en tu carro, ahí en tu habitación, en tu camita descansando, o allí en tu trabajo. Pero si es la voluntad de Dios, hoy, como cada domingo, estaremos conectados con la palabra de Cristo, que es palabra de vida, palabra de fortaleza y de esperanza. Reciban todos un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado como Rey del universo. Quien les habla, su hermano y amigo Daniel Corniel, estará con ustedes hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes lo permiten.
Pidámosles a Dios que nos dé su santa y divina bendición y recibámoslas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será hasta el próximo domingo que nos encontraremos en un espacio similar. Dios les bendiga. En su honor.